Hola, ¿cómo están? Soy Kevin Arnold de la plataforma coide.com. Vengo aquí trayendo la parte 16 del curso de Android, en el cual pues ahora vamos a ver cómo realizar iteración con base de datos. Vamos a realizar un ejemplo, que es un pequeño CRUD, algo bastante sencillo para que podamos entender cómo podemos trabajar con SQLite, que es la base de datos para Android. Bien, en esta parte simplemente pues trataremos en una, dos o tal vez en tres partes cómo insertar, cómo editar, eliminar y también cómo listar la información almacenada en base de datos para poder persistirlo, mostrarlo y posteriormente pues recuperarlo según sea conveniente para el uso que podamos darle. Bien, antes de empezar les invito a pasar por coide.com, pueden registrarse en la plataforma para estar al tanto de la información que voy publicando, como también puedan comunicarse en el chat con otras personas para que puedan intercambiar conocimientos. Bien, dicho esto, pues empezamos. Lo primero será crear el proyecto. En mi caso he creado un proyecto que es appcrud. Como lo pueden ver aquí, pues se encuentra el proyecto appcrud. Simplemente es un proyecto en blanco con el activity empty o la actividad vacía. ¿Ok? Entonces vamos a darle un pequeño diseño aquí para poder interactuar. Algo bastante sencillo. No vamos a complicarlo para nada para poder entender al menos el comportamiento o la forma de trabajo con SQLite. ¿Ok? Entonces para esto hacemos simplemente lo siguiente. Primero eliminamos este text view que no lo vamos a usar, simplemente lo sacamos. Posteriormente, pues el título, un poco anticuado se ve como está con appcrud, que es el nombre del proyecto, por lo cual lo podemos cambiar aquí en los strings.xml y podemos ponerle, por ejemplo, no lo sé, usuario crud. Listo, guardamos y ya cambia pues esta parte. Ahora, lo que vamos a hacer es algo muy sencillo. Vamos a poner simplemente el CRUD de un solo campo para no complicarlo demasiado y para concentrarnos, como les dije, en el SQLite. Por lo cual vamos a poner por aquí un plain text. Pero antes, ojo, antes vamos a cambiar este relative layout por el linear layout, ¿ok? A esto le ponemos un linear layout, ahí está. Y la orientación le ponemos vertical. Listo, de linear layout. Ahora, vamos a jalar aquí pues nuestro plain text, o en este caso pues el edit text. Tenemos el edit text por acá. Le damos obviamente el ID que va a ser txt, digamos que sea usuario, que va a ser el nombre del usuario, ¿ok? Txt usuario, listo, ahí lo tenemos. Y pues como saben, la alerta para que no salga simplemente indicamos qué tipo de entrada va a tener, va a ser de tipo texto para nuestro ejemplo. Y pues simplemente aquí también para que lo defina correctamente el ID en el XML, con lo cual ya desaparece esa alerta. Ok, ahora sí, tenemos esto. Seguidamente vamos a incorporar el botón, un botón aquí abajo. Vamos a poner un pequeño botón. Aquí está el botón. Listo, le ponemos el layout width, el match parent. Y en el valor del botón o el nombre le vamos a dar, por ejemplo, insertar. Listo, ahí está. Y en el ID le vamos a dar btn insertar. Listo, ya tenemos eso. Obviamente marca la alerta, le vamos a poner pues el strings en el strings.values o perdón, .xml en los valores. Le damos a OK y bueno, ya está, simplemente dice que no resuelve, actualizamos esto para que lo encuentre y listo. Finalmente, para esta primera parte del CRUD que vamos a hacer en este video, para no aplazarlo, no alargarlo demasiado, pues lo que vamos a hacer es que inserte un dato. Como le demos clic en insertar, que inserte la información que escribamos aquí, que va a ser el nombre del usuario, y que aquí abajo va a ir listando lo que estamos insertando. Entonces para esto pues vamos a agregar aquí abajo para que lo pueda listar, simplemente algo bastante sencillo. Por ahora no queremos complicarlo, no queremos hacerlo demasiado largo el trabajo, por lo cual vamos a poner por ejemplo un plain text view, ¿ok? Después vamos a cambiarlo. Y este plain text view se va a llamar, por ejemplo, digamos que sea, bueno, el texto obviamente que esté vacío para empezar, y el ID que sea txt, o perdón, lbl usuarios. Algo simple. Posteriormente lo cargaremos ya en una lista eso. Por ahora aquí está. Saben que está aquí, no se ve, pero lo pueden ver o acceder en esta parte. ¿Ok? Y le podemos poner incluso el layout width, un match parent, de la siguiente manera. Ya está. Ahora sí. Ahí lo tenemos. Habiendo realizado esto, vamos por la parte de la interacción de la base de datos. Pero yo creo que antes, para tener listo esta parte, ya incluso vamos a tener que declarar aquí el enlace, lo cual hemos trabajado constantemente ya. Entonces primero pongo un private context para poder trabajar con el contexto. This context, le voy a poner igual a this, el contexto
dato actual de mi activity, ¿cierto? Private. El otro será un edit text que va a representar al txt usuario, al cual hemos definido un private button, que esto va a ser el btn insertar, y finalmente un private el text view que va a ser el lbl usuarios. Ok, listo, hasta ahí lo tenemos, ya está. Ahora, seguidamente a esto lo que vamos a hacer es el enlace, tenerlo listo ya para poder trabajar el txt usuario igual a un edit text al casting, un theme view by id en r.id.txt usuario. Listo. Y hacemos lo mismo para cada parte que vamos a trabajar. Para el botón, que va a ser un casting a button, aquí un theme view by id, r.id.btn insertar, y finalmente para nuestro text view, que va a ser pues aquí el lbl usuario igual a un text view theme view by id r.id lbl usuarios. Ya está. Ahora, después de esto vamos a trabajar ahora sí con la base de datos. Por el momento entonces vamos a dejar esto realizado ya con el enlace sin ningún problema. Para poder interactuar con SQLite lo que vamos a hacer es crear una clase. Fíjense, aquí en el paquete mismo lo voy a poner en el main activity. Voy a crear una nueva clase. Y esta clase le voy a dar el nombre de, por ejemplo, como en este caso es usuario, le voy a poner tusuario. Como quien hace referencia a una tabla usuario, ¿cierto? Vamos a hacer tusuario, o en este caso que sería como la entidad usuario, pero para poder reconocer por ahora vamos a ponerle el prefijo t y le doy enter. Aquí está mi clase tusuario. Simplemente lo organizo un poco y lo que vamos a hacer ahora simplemente será lo siguiente. Así como lo pueden ver, es una clase simple de Java. Yo creo que hasta este punto no hay ninguna novedad, pero lo que haremos será heredar. Vamos a heredar de SQLite Open Helper. Fíjense, de Android Database SQLite. Ahí está. Y se importa automáticamente esto de acá. ¿Ok? Entonces, vamos a heredar de esta clase. Ahora, una vez hemos heredado, el cursor lo posicionamos aquí en esta parte y presionamos ahí Alt Enter. Con lo cual me indica aquí la opción implementar métodos. Le doy clic. Aquí me indica los métodos que quiero implementar. Lo voy a poner ambos, el onCreate y el onUpgrade. Le doy a OK y listo. Fíjense que se implementan dos métodos ya con parámetros específicos para poder trabajar, como pueden ver en esta parte. ¿Ok? Ahora, seguidamente lo que voy a hacer es, ya tengo los métodos, pero aún falta el constructor, por lo cual voy a poner el cursor por aquí, dentro del nombre de la clase, que es tusuario, y le voy a dar Alt Enter nuevamente. Y aquí puedo darle a crear el constructor, ¿ok? Vamos a crear el constructor, con lo cual le doy clic. Fíjense, tengo aquí dos opciones para crear el constructor, fíjense muy cuidadosamente. Tenemos el de abajo que tiene más parámetros y el de arriba que indica la versión, entre otras cosas, simplemente llegas a la versión. Por lo cual voy a elegir el primero. Elijo el primero, le doy OK y listo. Ahí tenemos el constructor. Entonces, en esta parte vamos a tener que llamar a nuestra clase, hacerle instancia y pasarle ciertos parámetros, como pueden ver el contexto, el string name que va a ser pues el nombre de la base de datos, el cursor factory, que el cursor vamos a crearlo ya para poder recorrer registros dentro de nuestros métodos, por lo cual eso vamos a pasarlo como null, y el inversión, que la versión va a ser simplemente pues la versión 1, que es la que vamos a indicar para nuestra base de datos. Entonces el constructor ya se encuentra creado. Y ahora simplemente aquí en el onCreate lo que haremos será simplemente pues trabajar con la interacción con la base de datos. Lo primero que tenemos que hacer aquí es crear. Vamos a crear la tabla y en este onUpgrade tenemos que ver si existe esa tabla en caso que lo esté creando para la primera vez que se está realizando. Tiene que borrarlo y hay que trabajar eso con mucho cuidado, ¿ok? Entonces aquí ponemos SQLite, fíjense, database.exec.sql. Ok, listo, ahí tenemos exec.sql. Y aquí en un parámetro como cadena vamos a pasar lo que queremos hacer, que sería en este caso un create table. Vamos a crear la tabla tusuario, ahí está, create table tusuario, y le pasamos pues los campos, que en nuestro caso va a ser por ejemplo primero un ID, que va a ser el primary key, ID de tipo integer. Fíjense, aquí está integer primary key auto increment. Listo.
Fíjense, va a ser el ID de tipo integer, que es para números enteros, que va a ser primary key, la llave primaria, y de tipo, perdón, en este caso con el autoincremento automático, por eso autoincremento. Listo. Ahora, nuestro segundo campo va a ser directamente nombre usuario. Ahí está. Ponemos nombre usuario, que eso va a ser de tipo text, simplemente así, ya está, nombre usuario, nada más. Por ahora simplemente con esto, tenemos un campo con el cual vamos a interactuar directamente y este campo que se va a autoincrementar para el primary key para poder después pues identificar el registro, hacer ediciones, eliminarlo, entre otras cosas. Y bien, tenemos eso. Entonces pues esta parte, como les indicaba, se encargaría de crear la tabla. Ahora, lo que hay que hacer es identificar en esta versión de la base de datos que vamos a indicar pues en el constructor que si existe esa tabla lo va a borrar para poder crear una nueva y trabajar sobre esa. Entonces le ponemos SQLite database.execSQL y aquí tenemos simplemente que borrar la tabla en caso exista para que lo pueda crear como les indico. Entonces ponemos drup table if exists de usuario, es decir, que borre la tabla usuario si existe, ¿ok? De esa manera. Listo, ya está. Ahora, con esto prácticamente creamos la tabla y trabajamos pues identificando si existe o no según a la versión para que lo pueda eliminar. Seguidamente a esto tenemos que ir con la interacción de la base de datos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Para nuestro primer caso, ponemos un nombre aquí y le damos a insertar. Por lo cual tiene que insertarlo y mostrarlo aquí en la parte inferior. Entonces, hay dos acciones con base de datos. Uno que cuando es el texto aquí le dé insertar, inserte la base de datos y posteriormente, después de insertar, directamente haga otra consulta para traer todos los registros y lo muestre por acá. ¿Ok? Lo muestre aquí en la parte inferior. Entonces, pues dicho eso, tenemos que trabajar con dos con dos iteraciones con base de datos. Entonces, veamos. Para el primer caso vamos a crear un public void insert, en el cual como parámetro vamos a tener que pase simplemente un string nombre, que es lo que necesitamos para que se inserte a base de datos. Entonces tenemos el string nombre y aquí le vamos a crear una variable que se va a llamar content de la clase content values. Fíjense, de Android content, la variable será content values igual a new content values. Listo, ya está. Por lo cual yo tengo que pasar a este content values los parámetros con los cuales voy a trabajar para mi insert. Haré lo siguiente, content values.put, en el primer parámetro le tengo que pasar el key en tipo string, que va a ser por ejemplo para nombre usuario, que sería el nombre del campo que hemos definido para nuestra tabla en la base de datos, coma, y como segundo parámetro el valor, que va a ser aquí nombre, o simplemente pues nombre usuario le voy a poner para poder entender y trabajar correctamente, ¿ok? txt nombre usuario que se va a pasar de nuestro activity main, que será pues el txt usuario. Justamente eso, y ahí está el nombre usuario. A ver, vamos a ver cómo lo dejamos aquí también con txt usuario, ¿cierto? Ese valor que vamos a almacenar aquí o que vamos a llenar aquí, tiene que llegar por este método e insertar en la base de datos, por lo cual lo vamos a cargar primero en un content values. Como pueden ver, aquí está content values.put, nombre usuario y el valor que corresponda que va a insertar a este campo. Bien, ya tenemos esto y seguidamente simplemente vamos a poner un getWriteTable database de la siguiente manera. Como pueden ver, vamos a poner esto de aquí y en este punto vamos a trabajar ya incorporando los valores. Y fíjense que es lo que vamos a hacer, un getWriteTable database.insert, le ponemos insert y como primer parámetro va a recibir el nombre de la tabla. En este caso vendría a ser pues la tabla tusuario que hemos creado aquí arriba, por lo cual le ponemos tusuario. Como segundo parámetro simplemente le pasamos null, que no lo vamos a usar en esta parte, y como tercer parámetro le pasamos los content values que hemos definido, que viene a ser esta variable de aquí, que es content values, y listo, ya está. Y de esta manera, con esta sentencia que estamos trabajando aquí, con esta operación, debería ya haber insertado en base de datos. Pero ahora, vayamos por lo siguiente. Vamos a trabajar con nuestro listar, que sería getAll, o simplemente obtener todo. Para este caso vamos a obtener todo lo que queramos para poder trabajar. Vamos a obtener todo lo que está en la tabla tusuario para poder mostrarlo aquí abajo en el label que hemos definido, ¿ok?
Por ahora es un simple label, después pues lo cambiaremos en un list view en un video posterior y demás. Bien, entonces, para esto pues vamos a tener simplemente el campo nombre, por lo cual va a ser algo muy sencillo. En este getAll podemos hacer que retorne en sí una lista, que sería en realidad pues lo más adecuado, una lista de Java util, fíjense. Y aquí pues vamos a tener que indicar el tipo de dato que va a tener la lista, por lo cual puede ser en una base de datos puede retornar pues tipos strings, tipos enteros, tipos flotantes, decimales, entre otros. Por lo cual, para nuestro ejemplo y algo básico, pues lo más adecuado sería que probemos o trabajemos con un tipo object, un array de objetos. ¿Ok? Ahí lo tenemos. Bien. Tenemos el array de objetos, por lo cual aquí abajo vamos a definir un array de objetos, listObject, fíjense, lista de usuario, igual a new array list. Listo, ahí está. Ahora, lo que tenemos que hacer es simplemente interactuar con la data, traer la información y simplemente mostrarlo por acá. Por lo cual, hacemos lo siguiente. Aquí definimos un cursor de Android Database, fíjense, cursor, va a ser nuestro cursor para poder recorrer los registros de la base de datos. Y le ponemos simplemente un getReadableDatabase. Bueno, disculpen por la pronunciación, no estoy seguro cómo se pronuncia, pero aquí lo tienen esto, ¿ok? Vamos a tener el getReadableDatabase, con lo cual le ponemos aquí simplemente .raw query para poder ejecutar una consulta directamente en SQL. Vamos a poner select asterisco from t usuario. Listo, ahí lo tenemos. Select asterisco from t usuario para que podamos tener todos los registros de la tabla usuario y seguidamente tendremos que recorrer los registros que ha traído la consulta en el cursor, por lo cual ponemos un bucle while que recorre el cursor mientras este tenga un move to next, o sea que mientras el cursor pueda moverse a un registro siguiente. Y listo. Y aquí simplemente ponemos lista tusuario.add, agregamos y vamos a agregar pues un new object, directamente el objeto. En este caso un new object que va a ser un array de la siguiente manera. Y aquí le pondremos el cursor punto, fíjense, get string, para nuestro primer caso puede ser, pero fíjense que el primary key es un id tipo integer, por lo cual tendríamos que tener un getInt. Ponemos getInt en la posición 0, porque este integer obviamente es como un array, vendría a ser la posición 0, este primer campo, ¿ok? La posición 0. Seguidamente pues para nombre usuario vendría a ser la posición 1, entonces simplemente tendría que poner el cursor.getInt0 para el id, coma, y seguidamente el cursor.getString, porque el nombre usuario es un tipo text, como hemos definido en la base de datos, por lo cual va a ser un string, y le pondremos pues sub1, como un array. Lo tratamos prácticamente como un array. Y ya está. Esto recorre, va cargando nuestra lista de objetos, y finalmente le hacemos un return lista de usuario. Ya está. Vamos a ver por qué no está funcionando. Ah, ok, fíjense. Aquí indicamos que retorna un list object, que es un array de objetos, pero aquí no estamos declarándolo como array. Simplemente falta poner esto de aquí, los corchetes. Y ya está. Ahora sí. Fíjense, esto vendría a ser la parte de insertar y esto vendría a ser la parte de listar. Realmente algo muy sencillo, ¿cierto? Sería pues para poder interactuar ya con nuestro main activity. Por lo cual nos dirigimos ahora al main activity y vamos a hacer lo siguiente. Aquí vamos a poner el evento del botón, por lo cual le ponemos btn insertar punto set onClickListener new el onClickListener, ahí está, view onClickListener, con lo cual implementa el método onClick y aquí trabajamos. Directamente lo que vamos a hacer es crear una instancia de tusuario, que es la clase con la cual vamos a interactuar con nuestros SQLite. Por lo cual aquí vamos a ponerlo en el evento por ahora, un tusuario que va a ser la variable tusuario igual a new tusuario. Y fíjense, esto pues obviamente me pide los parámetros del constructor, el context. En el context vamos a ponerle el thisContext de esta actividad. Ahora, en el string name vamos a ponerle el nombre de la base de datos. ¿Cuál va a ser el nombre de la base de datos? Como cadena le vamos a pasar simplemente, por ejemplo, dbusuario, que es nuestro ejemplo, ¿ok? Ahí está, dbusuario.db, que sea de esa manera. Listo. Ahora,
En el siguiente parámetro le pasamos null porque los cursores vamos a definirlo en nuestras consultas y la versión que sea pues la versión 1, que es nuestra primera versión de base de datos. Listo, tenemos aquí realizado la instancia de la clase y finalmente algo muy sencillo. Para poder insertar simplemente llamamos a tusuario.insert y como parámetro le pasamos pues el nombre que va a estar en txtusuario, por lo cual le ponemos txtusuario.getText.toString. Listo, ya está. Y esto se supone que debería insertar el dato, obviamente, en la base de datos. Una vez esto va a pasar sin ningún problema, ya pues aquí podemos listar. Entonces, lo inserta, el txtusuario.setText lo dejamos en vacío para que lo borre lo que teníamos como información. Y ahora tenemos que listar, para lo cual vamos a declarar una lista de Java util de tipo object. Fíjense, aquí está object, pero es un array de objetos. Le pondremos lista tusuario. No tiene que llamarse esto, no tiene que llamarse igual que esto de acá. Simplemente es una variable, pueden ponerle x, y, z. Pero aquí es donde vamos a almacenar la consulta. Por lo cual le ponemos directamente igual y le daremos pues aquí al tusuario.getAll. Ahí está, getAll. Y sabemos pues que este getAll ya nos retorna una lista de un array de objetos que se encuentra aquí. Y si pues no existe ningún registro, simplemente lo que va a hacer es crear el array list, crear la lista en vacío y va a retornar una lista vacía. ¿Ok? Entonces ya está. Tenemos el array list ahí y seguidamente lo que vamos a hacer es recorrer en un for que va a ser el recorrido de tipo objects de arrays, que va a ser item, dentro de lista tusuario. Ya está. Y ahí finalmente le ponemos lbleusuarios.append para poder agregar al final, siempre al final podemos agregarlo. O en este caso, como en cada inserción está trayendo toda la información, simplemente pues vamos a tener que este label usuario reinicializar aquí. Lbl usuario setText en vacío. Aquí lo empezamos en vacío y aquí vamos agregando un append item sería sub 1, ¿cierto? Para el nombre. Pero esto nos indica que hay un pequeño error que viene a ser porque en el TextView no se puede aplicar un Java Lang Object. Entonces este objeto lo vamos a convertir a un toString, con lo cual debería incorporarse sin ningún problema. Y de esta manera tendríamos ya todo listo. Y concatenando incluso un /n. ¿Para qué un /n? Pues simplemente para, vamos a ver por acá, para que después de que agregue el primero, el segundo o el tercero, sucesivamente esté dando un salto de línea dentro del label. Simplemente de esa manera. Ahora sí, habiendo realizado esa parte, que ya creo que debería funcionar sin problemas, podemos probarlo. Lo que haremos simplemente será pues insertar y después de cada inserción va a tener que listar todos los datos registrados en nuestro SQLite y mostrarlo en el label, agregándolo siempre al final habiendo limpiado nuestro label anteriormente. Bien, veamos. Obviamente, tengan en cuenta algo. A ver, vamos a ver primero, antes, por aquí parece que hay un pequeño error. Error me indica. Vamos a ver aquí en el cursor getReadable database. Ok, el raw query necesita un segundo parámetro al cual le vamos a pasar como nulo. Ok, listo, simplemente eso. Porque estamos trabajando sin ningún parámetro para la consulta. En este caso simplemente una consulta directa. Ya solamente eso. Entonces ejecutamos nuevamente. Ahí está. Bien. Como les decía, pues en este caso se va a insertar ya esto en base de datos y por mucho que apaguemos el dispositivo, reiniciemos o demás, ya tenemos la información registrada. ¿Ok? Y tengan en cuenta, como les decía, que esto es un ejemplo sencillo. En realidad, pues la forma de trabajar es trabajar con interfaces, crear objetos encapsulados para los campos, entre otras cosas. Por ahora, simplemente un ejemplo bastante sencillo para que podamos entender cómo interactuar con SQLite, cómo trabajar con base de datos sobre algo. Entonces esperamos simplemente que esto inicie la aplicación para poder probar que realmente esté funcionando sin problemas. A ver, vamos a ver, aún sigue cargando. Ahí lo tenemos, la aplicación ya está renderizando y vamos a poder probar. Listo, ahí lo tenemos. Fíjense, aquí en el campo
voy a poner el nombre. Le hemos puesto T usuario, ¿cierto? Pero al final vamos a trabajar con nombres normales. Por ejemplo, vamos a poner Kevin Arnold, que puede ser en este caso mi nombre. Le pongo insertar, espero un momento y listo. Fíjense, aquí aparece Kevin Arnold. ¿Se dan cuenta? Ha insertado, ha hecho la consulta y lo está mostrando. Ahora, voy a poner otro nombre, por ejemplo, Codidev, solamente como nombre. Codidev, le pongo insertar y fíjense, Kevin Arnold y Codidev. Ya aparece ambos registros. Ahora, ¿cómo saber si realmente estamos trabajando en base de datos? Para hacerlo un poco más adecuado, fíjense, voy a cerrar el emulador completamente. Ya no tengo el emulador corriendo. Simplemente ejecuto esto, le doy a OK en Nexus. Obviamente en el emulador que estamos trabajando. Ojo, es muy importante, si lo han trabajado en un emulador, lo cierran y lo corren en otro emulador, obviamente la base de datos va a estar vacío, porque la información se almacena directamente en el emulador, en su árbol de directorios. ¿Ok? Entonces, nuevamente estamos arrancando el emulador, con lo cual pues si estamos trabajando en base de datos, esto ya debería existir la información, ya no debería estar en blanco. Lo que pasaría es que si yo inserto otro nombre, debería listarme los nombres más que los anteriores, más el que acabo de insertar en la aplicación. ¿Ok? Como les digo, ya debería existir si es que se ha guardado correctamente en el SQLite. Entonces vamos a ver cómo es que está funcionando esto. Tengan en cuenta que en la primera carga va a cargar pues con el texto, el campo de texto, el botón, pero abajo va a estar vacío porque no hemos puesto en ninguna parte nuestro onCreate en el main activity para que esto cargue al iniciar la aplicación. Por lo cual, el que nos muestre para la primera carga así no es que no exista la información. En realidad sí existe, solo que no hemos puesto para que en la primera carga muestre. Pero aquí, si vamos a poner por ejemplo, otro nombre podría ser en la web de CAP, como un nombre, cualquier texto al final, le pongo insertar y debería mostrarme este aquí más los anteriores, ¿cierto? Porque ahí sí recién estoy llamando a lo que es la parte de listar. Con lo cual le doy insertar y listo. Fíjense, aquí está Kevin Arnold, aquí está Codidev y aquí está en la web de CAP. Por lo cual con esto pues ya podría definir que realmente está funcionando la parte de insertar y la parte de listar datos, interactuando pues con SQLite, en este caso con base de datos sobre Android. Bien, esto vendría a ser la primera parte, el CRUD de usuarios, primera parte, con lo cual vamos a ver posteriormente pues en una segunda parte cómo podemos eliminar y cómo podemos editar información con respecto a lo que ya hemos creado. Bien, dicho esto, les invito a pasar por codide.com, pueden registrarse para estar al tanto de la información que voy publicando, como también pues así van a poder interactuar con otros usuarios e intercambiar conocimientos según sea necesario. Bien, dicho esto, pues ahora sí me despido y será hasta la siguiente.